Bueno, ya se está grabando la sesión. Gracias de nuevo por unirse. Bienvenidos y bienvenidas a la última semana de el módulo 3. Ya vamos más adentro de lo que podríamos pensar. Ya casi terminamos. Un módulo más, que este módulo 4 de nuevo son 2 foros, 2 tareas y un cuestionario. Y prácticamente terminamos esa parte y luego para que tengan claridad de qué es lo que sigue, ¿verdad? Por si se lo están preguntando, eh, se repite una vez más esta metodología. La siguiente semana toca tarea, después foro, después tarea, luego foro y luego el cuestionario, la misma metodología. Y después de eso vamos a reunirnos una semana, 3 veces en una semana, que es la última semana de noviembre. Empieza el 29, entonces nos reuniríamos el 29, luego el 1 y luego el 3, 29, 1 y 3. Esos son los días pactados para que nos podamos reunir 3 veces en esa semana. El 29 de noviembre, 1 de diciembre y 3 de diciembre. Ese día, 3 de diciembre, prácticamente le estaríamos dando cierre al módulo 5. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese módulo 5? Allí se va a construir con lo que ustedes han aportado, con los insumos que ustedes han dado, protocolos de prevención y atención a víctimas de violencia. Entonces, eso es lo que se va a hacer para que tengan claridad del proceso. Ya vamos cerca. Traten de concluir las actividades que tienen pendientes, si tienen alguna. De ser así y no saber cómo realizarla, ya saben que como siempre me pueden hablar y yo con mucho gusto les ayudo a resolver cualquier duda que tengan. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver el tema del día de hoy. Ya estaba viendo algunas cosas en el chat. Bueno, acá estamos en el módulo 3, que este es de mecanismos de prevención y atención a víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia. El tema 5 es, hay una persona más aquí que hizo el foro, muy bien. El tema 5 es estrategias para involucrar a las familias y los cuidadores en la prevención de la violencia escolar. Obviamente las personas que son docentes o que somos docentes entendemos que la comunidad educativa está compuesta no solamente por las y los estudiantes, sino también por la comunidad y los padres, madres de familia y las y los tutores. Entonces, todas esas personas que intervienen en el proceso de enseñanza-educación son importantes para poder realizar un proceso educativo exitoso. Cada una de estas, digamos, partes cumple una función en específico. Y en ese sentido es importante que tengamos en cuenta lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y con quiénes lo estamos haciendo. En esa conciencia, eh, pues tenemos que involucrar a las personas que también cumplen con un rol fundamental en la construcción de habilidades blandas, como lo son la tolerancia, la sociabilidad, las cosas que hemos venido discutiendo y los ejercicios que ustedes mismos han venido haciendo también, como el ejercicio anterior, la tarea número 3, el anterior a al foro de la semana pasada. En se suponía que ustedes iban a tener una discusión con estudiantes acerca de cómo reaccionar ante una situación de bullying o de acoso escolar. Vi varios de sus trabajos, bueno, todos, ¿verdad? Y la verdad es que experiencias sumamente gratificantes en cuanto a el análisis de algunos de ustedes, ¿verdad? Y también, pues,
gratificante ver cómo realizaron las actividades con los y las estudiantes, ¿verdad? Adriana nos está compartiendo la asistencia, como siempre, allí a través del chat de Zoom. Por favor, ingresen al chat y traten de anotar su asistencia. Bueno, entonces, les decía que el tema de esta semana son estrategias para involucrar a las familias y las y los cuidadores. Entonces, en la prevención de la violencia escolar. Hay que entender que no todas bueno, mencioné padres y madres, pero no todas las personas viven con sus papás, ¿verdad? Con su padre o con su madre. En mi caso, por ejemplo, yo me crié mucho tiempo solo, pasé 3 años de mi primaria sin papá y sin mamá, y, y un año con una abuela y después otros 2 años con unos vecinos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo fui en los primeros 2 años de escuela, sufrí mucho acoso escolar porque tuve mi brazo quebrado, me decían manita de queso, me decían en la escuela, y me hacían mucho bullying. Para el tercer año, cuando yo ya no tenía mi brazo quebrado, que lo tuve enyesado 4 veces, y no es como ahora que el yeso solo dura un mes y ya se lo quitan a uno, ¿verdad? Yo he visto a personas así que se quiebran en un mes y ya se lo quitan. No sé por qué antes los dejaban los yesos 3 o 4 meses. Eso me duraba a mí cada vez que tenía el brazo así. Y se los menciono porque en el caso de la violencia que yo sufrí, no se involucró a nadie de mi familia. Nadie en mi familia se enteró de lo que yo estaba pasando y de por qué lo estaba pasando. Em, Llegó al punto de que la persona que me estaba pues pegando, ¿verdad? Ya en tercero primaria yo sin el yeso me defendí y pues también lo golpeé, cosa que no estuvo bien, pero nadie se involucró para tratar de desescalar esa situación, de que no termináramos así, enemistados y a golpes. Y luego de que yo lo golpeé, él y otros 2 hermanos de él me golpearon y me quebraron la rodilla, me quebraron la pierna a golpes, ¿verdad? Entonces me dieron una golpiza tremenda. ¿Por qué se los menciono? Porque nadie involucró a ningún adulto. Nadie estaba enterado de la riña, del problema tan tremendo entre esta otra persona y yo. Y se llamaba Giovanni, para mi desgracia. Se llamaba Giovanni igual que yo. Entonces, es importante involucrar a las personas que están cercanas a las y los estudiantes para que tengan conciencia de lo que está sucediendo y puedan intervenir efectivamente en el control de ese tipo de situaciones que de otra forma puede terminar en eventos totalmente desastrosos, ¿verdad? Para las personas involucradas. De allí la importancia, ¿verdad? Como se los he comentado, crecí en un lugar donde pues la violencia era lo más común, ¿verdad? De allí que tenga tantas anécdotas. No es que me las haya sacado de alguna película, sino lamentablemente me tocó vivirlas, ¿verdad? Y luego ya estudiando educación y haciendo este tipo de procesos, entiendo todo lo que se pudo haber hecho para haber evitado que la situación se terminara eh, desenvolviendo como lo hizo, ¿verdad? Lamentablemente yo pues lo agredí a él también y le dejé una cicatriz tremenda, horrible en su frente. Yo tengo una cicatriz por acá también que no se ve por la cámara, pero en vivo sí se ve, de una pedrada que él me dio, y le boté 2 dientes yo a él, ahora usa placa, o sea, cosas horribles que nos hicimos. Yo en respuesta de lo que él me hizo, pero no hay excusa, ¿verdad? Todo eso se pudo haber evitado si un adulto hubiese intervenido, ¿verdad? Quizá tal vez no se pudo haber evitado en su totalidad, pero no sé, creo que el resultado sí hubiese sido por lo menos distinto, ¿verdad? No, creo que hubiese sido distinto si alguien hubiese intervenido. De allí es que tenemos que involucrar a las personas que están alrededor de las y los estudiantes para que pues podamos mejorar esa situación. Si me pudiese ayudar, por favor, Paola, Paola Alejandra, con Aquí esta estoy. parte, con esta parte de acá, por favor.
¿Ok? Es importante la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, procurando mejorar la calidad de las relaciones sociales en el aula, incluyendo las relaciones de estudiantes, las de estos con sus maestros y las relaciones entre familia y la escuela. Gracias. Entonces, esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? La comunidad educativa. Entendemos que la comunidad educativa está compuesta no solamente por el docente, sino por él y la estudiante, sino también por las personas que son responsables de los y las estudiantes. Y para qué es importante hacerlo, ¿verdad? Es que esto es el resumen de lo más importante, que para qué es que se hace. O sea, toda acción tiene que tener una justificación y lo que se pretende con esa acción. Entonces, el hecho de involucrar a estas personas pretende algo en específico. Y esto que está acá es lo que pretende. Coralia, tal vez si me pudiese ayudar a leer esta parte. Ok, ok. Buenas noches y me Buenas noches. disculpa por entrar tarde. No se preocupe, bienvenida. Y vio que ya Para se me poder quedó su nombre. reducir las conductas violentas en las y los estudiantes, se debe de tomar en cuenta su procedencia familiar y aplicar estrategias para que las familias se impliquen, para que la familia se implique directamente en la modificación de las conductas violentas de sus hijos, hijas o niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad, participando en todas las actividades específicas del equipo encaminadas a modificar todos los aspectos disfuncionales que pudieran existir, o bien a generar habilidades para poder controlar la situación, por lo que se sugieren acciones para mantener la comunicación e involucrar a las familias y los ciudadanos, cuidadores, perdón, en estas intervenciones, reforzando la idea de que la violencia escolar es un problema de todos dentro de nuestra comunidad educativa y que la situación en las familias influye altamente en el comportamiento en las escuelas. Esto es así. La verdad es que la mayoría de los niños que tenemos con problemas Ojalá que pueda. son niños que realmente desde su casa, ya ellos viven en un ambiente de violencia y esa actitud la traen al centro educativo y muchas veces la ven como normal, ¿verdad? El gritar, el decir palabras groseras, el empujar a alguien, el contestar, lo que sea, para ellos es normal, porque en su familia así se maneja esa situación. Claro. Sí, es muy difícil que una persona no sea permeada por su contexto. Es casi que imposible, ¿verdad? Em, dice Adriana acá un comentario muy atinado que dice, pienso que se debe tener mucho tacto, conocer los núcleos familiares, justamente lo que veíamos ahí en el texto, porque en muchas ocasiones también son las familias quienes ejercen y promueven la violencia. Sí, no siempre, ¿verdad? Pero porque también en mi experiencia, no solo personal, sino como docente también, conociendo algunas de las personas a las que con las que tuve contacto, y a los papás de estos niños, algunos venían de hogares, pues, hombre, que a mí me hubiese encantado tener cuando yo era niño. Entonces, no siempre es así, siempre creo que nada es en ninguna teoría o ninguna, nada puede ser aplicable al 100%, ¿verdad? No hay nada exacto. Siempre hay excepciones a la regla, pero en la mayoría de casos sí es así. Uno definitivamente es permeado por el contexto. En mi caso, yo la verdad es que no tuve ni papá ni mamá prácticamente. El papá nunca, yo ni siquiera lo conozco y mamá pues
poco tiempo durante mi niñez, como 2 años más o menos estuvo conmigo. Así que yo no pude haber aprendido a ser violento, que lo fui. No me da orgullo decirlo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero les estoy contando que también le hice, golpeé al niño que me golpeaba. Algunos dicen, no, fue en defensa propia, lo que sea, pero igual lo golpeé. No lo aprendí en mi hogar, sino en la calle, ¿verdad? Porque yo pasaba mucho tiempo en las calles. Entonces, siempre el contexto lo permea a uno, ¿verdad? Y de allí es la importancia de entender de dónde vienen estas personas, por qué son como son, por qué actúan como actúan, y ese entendimiento, esa empatía nos va a hacer entonces tratar de actuar diferente hacia con los niños y niñas. Luis, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Quería comentar de que el tema de tomar en cuenta la procedencia familiar debe de ser muy, muy cautelosamente enfocado para evitar posiblemente etiquetado con los niños, ¿verdad? Porque es posible que sí tenga mucho que ver la procedencia familiar, pero voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que el niño se comporte mal y que el docente pueda decir, ah, yo sé de qué familia viene, y que de repente él diga, ah, pues sí, vos te comportás así porque venís de tal familia. Entonces, Sí. ese tipo de etiquetado es una cosa muy dañina para un niño. Debe de ser una evaluación muy propia del docente, ¿verdad? Y tiene que tener solamente como una información de la referencia de la procedencia familiar para simplemente valorar, ¿verdad? El trato que debe de tener con el niño, y no simplemente marginarlo o sacar deducciones las cuales puedan afectar más la conducta del niño y ser más propenso al bullying. Ese era mi comentario. Gracias. Y muy atinado, Luis. Yulisa, por favor. Sí, buenas noches. Después le doy la Eh, palabra. Buenas noches, sí. Eh, Estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros que me antecedieron, pero también hay otra cosa. A Ujú. veces es que el niño necesita la atención de los padres, de los adultos que lo rodean. Y ahí también radica su mal comportamiento. Porque yo he tenido casos de niños en que sus padres tienen una conducta, o sea, que no se expresan de esa manera, pero no le dan el interés o no le dedican el tiempo al niño, y entonces el niño se desenvuelve en la escuela extremadamente violento, pero más que todo es por llamar la atención, ¿verdad? Y también en el caso, pues, que cuando a los hijos no reciben la atención debida en el hogar, la conducta de ellos muchas veces, Ujú. pues es así, violenta. Sí, de allí la importancia de nuevo, ¿verdad? Cuando tengamos un caso así, de involucrar a los papás o a los tutores para que podamos entender de dónde viene, y si no viene directamente de la familia, en cuanto al ejemplo como tal, puede ser algo más que lo esté causando, pero no lo vamos a saber si no nos interesa lo suficiente como para intervenir directamente, ¿verdad? En el momento en el que nos interese ese interés, digamos, se va a demostrar en acciones, ¿verdad? Yo no puedo creer que sí, mis alumnos me interesan, soy el mejor docente, pero tengo a un niño que se la pasa mal todo el tiempo y no averiguo por qué, no llamo a las personas con las que vive. Entonces también tengo que traducir esa preocupación que digo tener por un estudiante en acciones que busquen solución a la problemática que está teniendo. Y lo más prudente es tomar en cuenta a las personas que están involucradas en el proceso de la comunidad educativa, como les mencionaba, los tutores o padres de familia. Por favor, Carolina. Sí, para complementar, está excelente lo que decía Luis y también la otra compañera, que realmente es importante conocer la familia, pero tenemos una gran oportunidad en esta quinto tema, ¿verdad? Que es que nos dan la oportunidad como docentes de crear estrategias fundamentales para que podamos promover
directamente, promover ya sea con actividades o con lo que queramos, pero que esa actividad vaya enfocada en que la familia participe para modificar la conducta violenta que podemos ver en el niño. No directamente podemos decirle que lo hacemos de una forma como para que le decimos a Pedro para que entienda a Juan, por decir algo, ¿verdad? Sí, claro. Que se hace a través de una dinámica, de algo que podamos hacer para involucrar a los papás. Y ahí nosotros podemos estar como abriendo los ojos. Es una oportunidad, pienso, como docentes, ¿verdad? Porque ya pudimos ver en lo anterior que aún, que, como decía ahora la compañera, de que a veces los papás, tal vez en el hogar no sea el foco de las malas palabras, de la violencia y todo, pero sí es el tal vez que trabajan demasiado o que pasan solo con la muchacha o que pasan solos o con abuelita. Entonces, eso genera. Entonces, cuando uno empieza y sabe empezar a ver estrategias de cómo puede hacer para que se acerque el padre de familia, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad, pienso, como docentes, y es un reto a la vez, ¿verdad? Porque sí se puede, sí se puede. Definitivamente, allí la importancia de su participación en la elaboración de los protocolos que vamos a hacer. Todas esas ideas maravillosas que tienen, que se puedan plasmar en un proceso que podamos luego replicar con las personas que no tuvieron la oportunidad de poder estar en este diplomado. Entonces, que el producto de todo el aprendizaje que hemos ido acumulando se traduzca en un protocolo que sea fácil de replicar y que motive a las personas a poder involucrarse en situaciones en las que se necesita, pero Usted, con Giovanni, conocimiento. discúlpeme que lo interrumpa, pero usted ha dicho una frase muy, muy importante a la que yo quería llegar y no encontraba el momento, y es que nosotros que estamos recibiendo este diplomado, sepamos llegar a nuestros compañeros docentes, Sí. porque nos encontramos, no sé, en El Salvador, no sé, en Guatemala, no sé, en las otras ciudades de Honduras que estamos participando en este diplomado, pero por experiencia le digo que a medida va pasando los años, no sé si es que yo me estoy convirtiendo en una vieja, pero yo fui formada como docente interesada en sus alumnos. ¿Por qué Juancito viene tarde? ¿Por qué Juancito sí hacía tareas? ¿Por qué Juancito ya no me cumple las tareas? Yo crecí en la docencia con visitas domiciliarias, buscando a los niños en las casas, viendo cómo los niños viven en sus casas, y ahora nos encontramos con que los docentes no quieren hacerlo. A los docentes no les interesa si Pedrito o Juancito está descontinuando sus estudios. Nosotros tenemos, yo soy directora y es una lucha continua y constante, permanente, de estar uno con los compañeros, diciéndoles, motivándolos, ¿verdad? Para que lo puedan realizar. Este año yo sufrí una lesión en una de mis extremidades y me limitó. Pero yo paso diciéndoles a ellos, miren, el otro año, si Dios lo permite, y yo salgo bien, vamos a hacer la visita domiciliaria, ustedes, porque tenemos personal nuevo. Ustedes van a mirar cómo viven los alumnos, desde dónde vienen, por qué no podemos nosotros faltar a la escuela, porque no, en el área donde trabajamos, si ya vienen las lluvias, ya no llegan alumnos, porque cruzan el río. Si ya viene la cosecha, ya no llegan alumnos, porque tienen que ir a cortar fruta, ¿entiende? Pero pareciera más bien que al pasar el tiempo nos estamos como acomodando a la situación, a dar solamente un poquito de lo que podemos dar o de lo que queremos dar, y hasta ahí pues nos limitamos. Y usted ha dado algo muy importante, dicho muy importante, motivar nosotros a los demás docentes para que lo puedan, para que puedan, ¿verdad? Tomar cartas en el asunto e interesarse más por los niños, porque sí es lamentable. Y disculpen que me agarré la guitarra, ya la voy a soltar, pero yo a veces miro esta situación y digo yo, no es una generación que estamos perdiendo muchas generaciones. Si nosotros no ponemos, nosotros los docentes no ponemos de nuestra parte y tomamos riendas ya esta situación. Gracias, Giovanni. De nada, y mire, la verdad es que cualquier participación así que provenga desde
efervescencia que produce la pasión de ser docente es bienvenida. Hay que entender también que no, lamentablemente, ¿verdad? Pero no tendría que ser así, pero así es, ¿verdad? En todos los trabajos vamos a encontrar personas que no están haciendo el trabajo porque tengan la pasión, independientemente de que hayan 100,000 excusas para los docentes, ¿verdad? Yo convivo con docentes también y siempre es lo mismo, es que no nos pagan bien, es que siempre hay excusas, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no sean válidas, sino solo estoy diciendo que siempre hay excusas, ¿verdad? Siempre hay cosas que no permiten que uno haga el trabajo de la mejor forma. Y no siempre es por cuestiones monetarias, sino, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a un deporte profesional, pero que no les gusta el deporte, que lo hacen porque bueno, fueron buenos para ello y ganan bien, pero que no les gusta. Así también hay docentes que están acá, no digo acá en el curso, sino que son docentes, pero que es porque les tocó y porque ya están ahí, su mamá fue docente y pues, bueno, no todo el tiempo vamos a encontrarnos personas que tengan esa pasión para poder intervenir tan activamente en la vida de las y los estudiantes. Carla, por favor, y después Wilfredo. Hola, hola. Sí, lo que decía Giovanni, pues muchas veces, y yo creo que en todas las profesiones se da, hay por vocación o por necesidad de una profesión, ¿verdad? Y cuando alguien es por vocación, creo que se esmera por dar un poco más. El lema que tenían en el colegio de estudia mi hijo, decía, vamos a dar más de lo que dimos el año pasado, por así decirlo. O sea, cada año ellos iban a mejorar. Y esto de las visitas domiciliares, sí estaban implementadas en la institución. El maestro encargado del aula, él agendaba una visita para ver cómo es que vivía el chico, con quién vivía y todo eso, ¿verdad? En cuanto a la violencia, como les escribía, a veces el instinto de supervivencia, ¿verdad? Activa que los niños actúen de maneras que muchas veces tal vez no son en casa, porque a veces el sentido de pertenencia a un grupo, tuve la oportunidad de conocer un chico así, que él participaba del grupo que acosaban a los demás, ¿verdad? Por el simple hecho de no formar parte él como una víctima. Él se convirtió en victimario para que a él no lo molestaran, ¿verdad? Pero no era que él realmente lo quisiera, ¿verdad? Y en cuanto a los maestros, yo pienso que conforme se va adquiriendo experiencias, a veces lastimosamente se aprende de los fracasos, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores y eso nos ayuda a conocer mejor a los niños. Tal vez hay niños que en su casa son callados, ¿verdad? Y en el colegio son extrovertidos, son todo lo contrario, como una forma también de liberación de ellos, de la presión que ejercen sus padres o con las personas que ellos viven en las casas, ¿verdad? Pero creo que es un tema bien extenso y como Sí. decían los demás, parte de la docencia involucra conocer a sus estudiantes porque no los podemos clasificar ni etiquetar a los niños por las acciones que ellos ejercen dentro de la institución. O sea, hay que escarbar, pero eso ya es un plus que todo docente debería de tener. Pues. Creo de que nunca se deja de aprender, ¿verdad? Y decía una persona, a veces hay que desaprender para volver a aprender y corregir aquellas cosas que estábamos haciendo mal para mejorar el estilo de vida de nuestros estudiantes, ¿verdad? Incluso de nuestros compañeros docentes, porque no todos tienen la habilidad o capacidad de ver el problema X de la misma forma. Ahí la importancia de apoyarse entre los docentes. Sí, esa es la idea. Miren, la creación de los protocolos es para dar luces, ¿verdad? Para dar luces a las personas que quizá no lo tienen, para poder aportar, para que se entienda bien qué es un protocolo. Creo que todos sabemos, pero si no, son como pasos a seguir. Entonces, ante esta situación, estos son los pasos recomendados.
aunque muy bien lo han mencionado ustedes, no hay una receta exacta porque cada caso es diferente, ¿verdad? Pero sí nos da alguna idea de cómo poder acercarnos ante la situación y actuar en consecuencia de lo que nosotros sabemos que va a funcionar mejor para cada caso. Wilfredo, por favor. Buenas tardes, Lee y compañeros. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, creo que fue la profesora Carla la que antecedió a la compañera que está hablando ahorita, que hablaba eso sobre cómo nos formaron. La mayoría de los que estamos aquí, sí, ya somos, no vamos a decir viejos, sino que maestros con experiencia, digámosle así, sí, con Para experiencia. suavizarlo. Sí, y yo recuerdo pues de que cuando uno lo formaba a la normal le decían, Wilfredo, cuando vaya a una comunidad, vaya a conocer de dónde vienen sus alumnos, para que cuando un niño le llegue tarde, usted sepa de dónde viene, para que usted sepa cuánto se tarda ese niño en llegar desde aquel pico del cerro hasta donde está la escuela. Y en efecto, pues, en la juventud uno lo aplica casi literalmente, ¿no? Y nos permitía pues tener ese contacto con el padre de familia y con el niño. El mismo padre tenía otra cosmovisión del docente y del quehacer educativo. Sí. Eh, Este involucramiento, ¿verdad? Justo lo que acá sí, menciona, reunirse sí. con familias. Sí. Sí, ahora también tengo una anécdota, pues ahorita aquí en Tela, estamos en la costa norte, está la producción de lichas y me dice la subdirectora, profesor Will, me dice, mañana vamos a dar clase hasta las 9 de la mañana porque vamos a hacer visitas domiciliarias, me dice. Ajá. ¿Le ha faltado el hijo de don fulano? No, fíjese, no, pero le he traído todas las tareas. Ah, pues fíjese con las tareas, ese cipote siempre me falla. Bueno, apúntelo. ¿Y el hijo de don fulano? Ah, ese cipote la semana pasada me faltó. Apúntelo también. Porque vamos a evitar a los niños. Ah, y traiga una bolsa, en su mochila traigo una bolsa. Pues ya agarramos y llegamos del primer señor. Ah, profe, y esa casualidad que anda por aquí. No, me dice, como los niños, le dice, mire que hay un niño que no ha presentado tareas. Y entonces, sí, que nos están ayudando con el corte de la licha. Y ya llama el señor, ve, vos, venile. Mira, aquel palo de allá, le dice, tiene buena fruta, le dice, anda a cortar las lichas a los profesores, le dice. Y el cafecito, el paciente trae pan para que atender a los profesores. Sí, no se preocupe, ya, ahorita los muchachos por el corte están trabajando un poquito, pero ya la otra semana van a poner al día. Ok, bueno, nos vemos, amigos. Vaya. Bueno, vamos a ir donde el otro señor. El caso es que evitamos 3, 4 solo los que eran productores de licha. ¿Cuánto café y cuánto pan? Así termina gordo uno. Sí, y la bolsa, la mochila. Bueno, de hecho, un señor dijo, profe, yo lo voy a mandar mañana a la caja a la escuela, le dice Alicia, porque para que no vayan cargados, está bien, allá lo recibimos. Y tuve otra experiencia con unos niños que eran todos hermanos y no se me estaban presentando. Esto fue en un centro básico acá en la ciudad. Y no se me presentan 3 días, entonces hablo con una de las compañeras docentes y le digo, profe, fíjese que estos niños no así, no han venido. Vamos en el carro a visitarlo, me dice, vamos pues, porque ella conocía, yo era relativamente nuevo en el centro básico. Y fuimos donde los señores y pues le digo, mire que andamos, le dice, porque sus hijos tienen 3 días que no se presentan, le digo. Sí, mire, me dice que antier, me dice, la niña no fue, dice, porque aquí son 6 estudiantes los que tengo, de colegio y de escuela, me dice. Y como la niña va en la tarde, me dice, no, mira, me dice que los de la mañana, me dice, se ponen las calcetas y los zapatos que agarran, me dice. Y mire, me dice que antier, me dice, cuando ella dijo a ponerse zapatos, ya no había ni zapatos ni calcetines, me dice. Y no hay yo, me dice, le dejaron unos que no se quedaban porque el 2 de la mañana se ponen los que hayan, me dice. Entonces por eso fue, me dice, porque no tienen zapatos. Y ayer, profe, no los mandé, me dice, porque yo no tenía nada que darles de comida y no quise mandarlos. Me imagino que no habían desayunado, no habían almorzado. De hecho, y estaban los cipotes ahí enrollados a un mueble mirando televisión. De hecho, me dice, ahorita me dice, tampoco hemos desayunado y hemos almorzado. Aquí estamos almorzando televisión, me dice. Y estoy con la compañera y la compañera me quedaba mirando así como que dice, Will, como que metimos la pata, ¿no?
como que llegamos en mal momento, pero le digo, no, también es bueno saberlo, le digo, porque eso como que lo sensibiliza a uno. Íbamos así como enojaditos porque no nos mandaban los hipotes y al final uno dice, bueno, cada Hay quien tiene razones, ¿verdad? sus realidades. En eso sale ay, mire mi esposo cómo está con un pie requete hinchado, con azúcar el señor, la señora sin trabajo. No tocó más que sacar la bolsa y decir, mire, tenga para que compren algo. Sí, Para hay que compren algo, entonces. muchas cuestiones que analizar detrás del comportamiento de un estudiante. Entonces, en lo particular de lo que estamos mencionando, es en los casos en los que, no solamente en ausencia, sino en lo particular en casos de violencia escolar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí viene lo que mencionábamos, la creación del protocolo, que quede preestablecido que en el caso de que exista así un par de niños jugando fútbol, pues se discutieron, digamos, todavía no ha llegado a golpes ni nada, digamos, de cierta forma, no está bien, pero es normal. Pero si vemos que, por ejemplo, uno le pegó a otro haciendo una tarea o sin ninguna justificación, nada es justificable, pero me refiero sin ninguna razón aparente, entonces allí ya vemos que hay un caso definitivamente de violencia escolar. Y si ese es el caso, si hay un caso de violencia escolar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí vienen las dos cosas importantes, informar sobre el caso y tratar de Informar. reunirse. Y tratar de reunirse, no dejarlo solo así, ¿verdad? Les ponía mi ejemplo, siempre les he mencionado lo mismo, ¿verdad? Yo no soy perfecto, ni mucho menos. Nunca me he presentado así porque creo que no le hace bien a nadie, y mucho menos a mí, no reconocer los errores que he cometido y que son un montón. Eh, yo golpeé a ese niño terriblemente, ¿verdad? Le dejé cicatrices, le boté los dientes, ahora usa placa y él me golpeó a mí Ay, Dios mío. muchísimo. Me golpeó a mí muchísimo. Ambos nos hicimos daños terribles y ese daño se pudo haber evitado. Él pasó 2 años pegándome. Yo me defendía, pero solo con una mano. Y yo soy zurdo de nacimiento y la izquierda tenía con yeso. Entonces, a como podía, con la derecha me defendía, pero siempre me pegaba. Todo eso se Bueno, pudo haber evitado si alguien hubiese tenido interés en lo que estaba sucediendo y hubiese tomado estas pequeñas bueno, compañero, hay que páginas. hacer las tareas porque ya escucharon, el profe no puede cachimbiar si no nos ponemos al día. No puedo porque estoy Sí, pegado. ahora, Lick, pero le quería concluir que ahora está el tema de... Ujú. Se le fue el audio, Willy. Qué lástima, se le fue el audio. No sé si será a mí. Creo que fue a mí. Ay, Dios mío. tal Ahí está ya. Está en silencio, Willy. Sí, ¿qué tal? Para concluir, que tal vez ahora el asunto es de que como ahora tenemos la tecnología, los teléfonos, si hay un evento así, pues ya no hay que ir donde el papá decirle, mire que Carlos y María, sino que lo que hacemos es llamamos, le mandamos un mensaje, sí, de lo que ocurrió, si es necesario que se presente en el instante, si la situación es grave o se le cita para otro día. Entonces, de repente por eso es que nos hemos, digamos, que acomodado a la no visita presencial, digámosle así, ¿verdad? Porque es No fácil, todo tiene que llamar. ser visita, ¿verdad? No hay una sola forma de hacer las cosas. En el protocolo podemos poner, por ejemplo, si el caso se da, se puede hacer una visita, de lo contrario, se sugiere contactar por teléfono, por correo electrónico, cualquier forma de contacto con la persona encargada del niño o de la niña. El punto no es el
cómo exactamente hacer el contacto. Puede ser por visita o por muchas otras Sí, lo formas. importante es comunicar, es informar. Hacerlo. Es Eso informar, lo que importante. el encargado o el padre no diga, pero es que usted no me había dicho nada, pero es que usted. Sí, después de todo esto que Bueno, les- pues mi Pero participación hasta ahí. hago alusión porque, pero yo hablo de las visitas domiciliarias Ajá. como una forma de acercarse al padre de familia, no claro. necesariamente porque haya la Y necesidad, bueno, ¿verdad? Vamos a ir a hacerle la visita domiciliaria, porque Sí, yo claro. no voy a esperar a que mire, tener un problema, y a sirve como tener un prevención problema, también. a que tener algo, ¿verdad? Que el alumno presente algún problema para conocer al padre de familia. Yo le No, hago no, no. el Sí, como ejemplo de la prevención, visita como domiciliaria, prevención le hago también el es muy ejemplo de bueno. la visita domiciliaria, Ajá. ¿verdad? Porque hay familias, hay padres de familia que no se acercan durante todo, no se acercan durante toda la escuela, sino necesariamente hacemos visita domiciliaria porque el alumno crea un problema. Se hace visita domiciliaria porque debemos nosotros conocer a los padres de familia, no solo a los padres de familia, debemos conocer dónde viven nuestros alumnos, cómo viven nuestros alumnos, ¿verdad? Porque hay un problema y debemos hacer la visita domiciliaria. Sí, o sea que la tecnología ha acortado caminos, ha acortado distancias, ha hecho los tiempos más breves, ¿verdad? Las comunicaciones más efectivas. Yo comprendo perfectamente bien eso, si no es que me quedé en la época pasada, en la Edad Media. No, no, claro que no. Si yo uso las tecnologías a donde yo puedo y si no puedo, las investigo, ¿verdad? Es el hecho de que el niño se siente muy alegre, muy satisfecho cuando mira en su casa, ¿verdad?, a su profesor. O la pandemia nos ha cambiado muchas cosas que ya no podemos hacer como lo hacíamos antes, ¿me entiende? Y hago el ejemplo de la visita domiciliaria. Ya Sí, yo lo decía, lo de las visitas, por supuesto que entiendo eh, que son necesarias. Ahora, entendamos que lo que estamos haciendo va en doble sentido. Primero es, sí, se corta. Bueno, entendamos que lo que estamos haciendo va en doble sentido. Va en el proceso de prevención y luego en el proceso de atención. Es en doble sentido. Entonces, con esa idea en mente que es de prevención y de atención, las visitas nos sirven para la prevención en el caso de las personas que todavía están en ese proceso, ¿verdad? Que nosotros vemos que presentan ciertas conductas que no se adecúan al grupo. Ahí también nos sirve poder visitar a esos padres o tutores para poder entender un poco la situación y poder prevenir que una situación violenta se suceda. El hecho educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es enorme e involucra un montón de cosas detrás de. No solamente es el tiempo que una persona está sentada en mi clase, 45 minutos en un tema, sino también es todo lo que hay detrás, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo llegó allí? ¿Qué pasado familiar tiene esa persona? ¿Qué presente tiene? Si tiene comida, si no, todas las otras cosas que hay detrás. Así que no es tan sencillo, ¿verdad? Me refiero a lo de las visitas, lo veo como algo sumamente importante que se puede utilizar como en los protocolos como un proceso de prevención. Ahora, en el caso específico de un proceso, de un acto de violencia escolar, allí es que hay que tomar estas dos sencillas acciones, ¿verdad? Informar sobre el acoso y reunirse con las personas. En cuanto a involucramiento de la comunidad educativa, no son las únicas cosas por hacer, ni mucho menos, ¿verdad? Pero en el protocolo nos vamos a extender un poco más sobre las cosas que hay por hacer en este sentido, pero digamos la primera parte de cuando detectamos una situación de violencia es informar y de ser posible reunirse con las personas. Entiendo que a veces no es posible por la cuestión laboral, algunas personas no pueden asistir a reuniones que citamos, pero en ese caso, entonces por lo menos por teléfono, ¿verdad? Siempre hay que buscar una forma.
si allí en el protocolo no dice que hay que visitar, entonces no visito. No, si no se puede, entonces visito. O lo contrario, si en el protocolo solo dice visita, entonces yo no llamo por teléfono. No, o sea, lo diga o no lo diga el protocolo, algunas vamos a tratar de tocar todos esos temas, pero independientemente de que el protocolo lo diga o no, el punto central es que busquemos el contacto con estas personas de cualquier forma posible, ¿verdad? De cualquier forma posible. Porque de nuevo, lo que importa no es la forma, sino es el hecho de la comunicación como tal, que algo tan fuerte como la violencia escolar no quede sin tratarse. Ya son las 59, les voy a pedir por favor que enciendan su cámara una vez más, solamente para la foto final. Entonces, solo un momento más para la foto final. Les agradezco de nuevo la charla, de lo que yo tengo pensado en mi cabeza, de lo que les voy a hablar y cómo y qué temas voy a tocar y todo. Muy pocas veces lo llevo a cabo porque la plática siempre se vuelve muy personalizada, muy amena, ¿verdad? Con ustedes. Les agradezco los aportes que dan, el interés que ponen, eh, las intervenciones para demostrar la pasión por lo que se está haciendo. Siéntanse siempre en libertad de poder expresarse y de poder dar su punto de vista que enriquece lo que estamos haciendo, y nos da luces para poder mejorar el proceso. Si se fijaron en lo que yo les propuse, allí yo no les hablo de visitas, ¿verdad? Sino solamente de una reunión. Y no utilizo las visitas como una prevención, lo cual ahora pues me parece una idea genial que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces siento de poder mencionar las cosas que ustedes están haciendo porque eso enriquece el proceso. Yo no soy un sabelotodo, ni mucho menos, ¿verdad? Que bueno fuera que supiera muchas cosas, pero ignoro la mayoría de cosas, así que la experiencia que ustedes tienen enriquece lo que estamos haciendo. Se los agradezco mucho, les agradezco el tiempo, el esfuerzo. Si tienen alguna duda con el cuestionario, me dicen, por favor, recuérdense que les dejé la opción ahí para que pudieran hacer varios intentos, así que para que puedan mejorar su nota, ¿verdad? No solamente, pues lo que ya les he explicado, no solo la nota, sino que al final ese es el último ejercicio que se hace para que ustedes puedan retener algunos de los contenidos. Entonces, gracias de nuevo, que tengan una muy buena noche y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Siempre un gusto. Buenas noches.